Listo, listo, listo. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, son las 20:32 y estamos en vivo aquí en la pantalla de Bravo TV, abriendo nuestra mesa de discusión, reflexión, debate sobre la actualidad que se llama Comunistas. Tenemos muchos temas para tocar esta noche. Volveremos a hablar sobre el trabajoso acuerdo que parece está gestándose en la ciudad de Buenos Aires entre el PRO y la Libertad Avanza. Vamos a detenernos en el paso por los canales de streaming de ayer del presidente de la Nación y su equipo económico, sus monerías, sus gracias, su acto de ventriloquía. Todo eso estaremos revisando en el programa de hoy. Vamos a hablar también de lo que está pasando, lo que puede pasar, lo que dicen que va a pasar con el dólar, lo que dice el gobierno, la respuesta de Cristina a las últimas declaraciones de funcionarios del gobierno en ese sentido, y también vamos a hablar sobre el debate que se ha generado alrededor de la posibilidad de que Cristina emita su voto en las elecciones de octubre en la provincia de Santa Cruz. Además de eso, vamos a detenernos en el caso de una detención injustificada de un militante del PTS en la estación de Constitución. Presento a los camaradas que me acompañan esta noche. Tengo dos regresos estelares de comunistas originales. Uno de ellos, Julián Fava. Bienvenido, Julián. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy contento de estar aquí nuevamente en esta mi casa, aquí en Comunistas. Y esperemos que nos acompañe la audiencia. No sé si nos va a acompañar como acompañó la audiencia al streaming del CONICET, ¿no? Y es para celebrar. Se ha hablado mucho de esto, y hay hasta memes incluso, pero celebro que se haya volcado la audiencia, compitiendo además con el presidente de la Nación, con Toto Caputo, ganándole. etcétera, ganándole por amplio margen. Digo, la ciencia y la tecnología pensada en función de un modelo de país, de un proyecto. Y digo, desde el fondo del mar transmitió el CONICET. Además es una buena imagen, es una buena metáfora para señalar el lugar que la ciencia, las universidades, el saber le da este gobierno, ¿no? Desde el fondo del mar hacia arriba. Hacia arriba, así es. Ahí vamos. Saludo a Nicolás del Caño, candidato a diputado provincial bonaerense por el Frente de Izquierda Unidad. Bienvenido, Nico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, agregar esto, hoy leí una nota en otro medio comunista también, en La Izquierda Diario, un artículo que entrevistaba a Nahuel Farías, uno de los científicos que está allí mostrándonos toda esta investigación impresionante. Y bueno, también contaba cómo se llegó hasta acá, ¿no? Que toda una parte de la formación y de la científica y de los científicos y del financiamiento a través de las universidades públicas y del CONICET, la importancia. Y bueno, la verdad que está muy muy bueno, y saber también las consecuencias que traen los ajustes, ¿no? En el CONICET y demás, frente a algo que, bueno, él comentaba algo de que esto no se había explorado con la magnitud que se está haciendo ahora, ¿no? Claro. No, claro, con los recursos tecnológicos con los que se cuenta en este momento. Y que el barco después se va. O sea, estaría bueno, dice él, tener estos recursos permanentemente, ¿no? Pero bueno, no hay recursos e inversión para desarrollar la investigación científica en este caso, ¿no? Definitivamente. Saludo a otro de los originales a mi izquierda, es psicoanalista, es Sergio Zabalza. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Muy bien, Juan, contento de estar aquí. Buenas noches, camaradas. Hoy es 1 de agosto. Se cumplen 8 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Desde ya, en democracia, la desaparición seguida de muerte, de acuerdo a nuestro pasado, no puede ser obviada. Pero hoy por hoy es fundamental recordarlo, porque tenemos una continuidad en la política represiva. De hecho, la ministra de Seguridad responsable de la desaparición y seguida de muerte de Santiago es la actual ministra de Seguridad, cuya política represiva hoy es escandalosa. De hecho, ha producido 2 heridos de suma gravedad. Pablo Grillo, que apenas salvó su vida, y hoy por hoy padece serios problemas neurológicos, y de la pérdida de un ojo de Jonathan Navarro. Todo esto en el marco de una política autoritaria. Me gusta pensar que estamos ante una dictadura del mercado, un régimen nazi-fascista amoldado a las actuales condiciones que impone la cultura digital.
Santiago Maldonado se había unido a la lucha por los mapuches, por la recuperación de sus derechos que están en la Constitución Nacional. Todo lo que está haciendo este gobierno en materia represiva y en otras también es anticonstitucional. El protoloco, me gusta llamar, que impone Patricia Bullrich es anticonstitucional. Es decir, que estamos sometidos a una... estamos en peligro. Los ciudadanos estamos en peligro. Esto que acaba de mencionar Juan respecto de un militante del PTS detenido, sí, porque sí. Es decir, que nosotros cada vez que vamos a una marcha o lo que fuere, corremos riesgo, no solo de que nos detengan, sino que además atenten con nuestra vida. Bueno, esto. Gracias, Sergio. Saludo a Pablo Zapulla, abogado, nuevamente con nosotros. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, Juan, muy bien. Muy contento de estar esta noche. Y bueno, con la tristeza en función de lo que planteaba Sergio, ¿no? Una semana en donde vuelve a incrementar la represión en la Argentina y en donde uno ve a los funcionarios de este gobierno jactándose de determinada situación que presumen graciosa, cuando el pueblo argentino sigue atravesando muchas dificultades, mucha tristeza, y la verdad que las imágenes del miércoles son muy dolorosas, ¿no? Insistimos con la necesidad y la importancia de que tratemos de disminuir los índices de violencia en la Argentina. No se sabe dónde pueden terminar estas cosas, Juan. Así que bueno, tendremos un lindo espacio de debate para continuar profundizando sobre estos temas. Claro que sí, y saludo finalmente a Patricia Urones, primera vez con nosotros, candidata a senadora provincial bonaerense por Política Obrera. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas noches. Gracias por invitarme, buenas noches a ustedes también. Y bueno, espero tener un lindo debate, una linda mesa acá. Bienvenidas tus opiniones sobre todos los temas que vamos a tocar y empezamos ya con el primero y tiene que ver con las declaraciones de referentes del Ministerio de Economía, el ministro de Economía y su equipo. El ministro restó importancia a las recientes tensiones en el mercado cambiario y aseguró que se trata de episodios ya conocidos durante su gestión. Esto lo hizo anoche, ¿no? Cuando visitó el canal de streaming Carajo y luego pasó también al canal vecino, Neura, la puerta de al lado. No es nada que no hayamos vivido durante este gobierno, afirmó al recordar que en febrero y julio del año pasado el dólar también se había movido con fuerza. Según planteó, el fenómeno responde a un riesgo cuca que lleva a algunos actores a cubrirse, pero no representa una amenaza macroeconómica estructural, y también sostuvo que el movimiento cambiario de estos días no es algo que los preocupe. ¿Podemos escucharlo? Creo que lo tenemos en pantalla y podemos escuchar lo que decía con respecto a esto. Ahí va. Habla, pero que nosotros de hecho estamos trabajando en eso, que es, va a haber venta de activos por miles de millones de dólares. Vamos a vender, digamos, muchos de los activos del AVE y eso va a generar un ingreso de miles de millones de dólares. Va a haber licitaciones, como por ejemplo las centrales hidroeléctricas en el corto plazo, donde el Estado recaudará 400, 500 millones de dólares. Van a haber también privatizaciones, o sea, la forma en que acumulamos reservas la decide el gobierno nacional y son, como dijimos, diferentes formas. No es necesariamente que el tipo de cambio tenga que ir al piso de la banda, ¿sí? No estaba hablando ahí del riesgo cuca, pero hablaba de cómo van a hacerse de dólares. En todo caso, bueno, parece que van a vender todo lo que se pueda vender, es lo que llegué a entender, ¿no? Rematar el Estado, que es una historia que ya conocemos en la década del 90. Acá este hombre no puede hablar de que esté generando dólares de manera genuina, por producción, por exportaciones, simplemente rematando el Estado para poder mantener la política de miseria y de hambre que vienen sosteniendo desde apenas asumieron el poder. Sí, a mí me parece, digo, que tira la pelota afuera un poco, ¿no? Porque es verdad que esto que vos decís de que si fuera por ello avanzarían las privatizaciones, privatizar todo lo que se pueda o lo que queda. Ahora, tengamos en cuenta que este crédito de 12.000 millones de dólares del fondo ya se lo fumaron en poquísimo tiempo, en distintas maneras de fuga de capitales. Por lo tanto, esta inestabilidad cambiaria que estamos viendo tiene que ver con inconsistencias del propio plan y que no le creen ni los propios. A ver, si el JP Morgan dijo, me voy del carry trade,
porque no confío o no está claro, espero hasta después de las elecciones, no está claro que tenga la fortaleza este gobierno para aplicar las reformas de fondo, como la reforma laboral, previsional, ¿no? También el tema jubilados, que vos señalabas que obviamente la represión de todos los miércoles, brutal, y tienen que hacer una reforma previsional para profundizar toda esta situación de precariedad que viene habiendo y de ajuste a los jubilados. Entonces, digo, esto que está diciendo trata de ocultar esta situación. El campo, es más, el campo, las patronales agrarias adelantándose al momento en el cual volvían a aumentar las retenciones, liquidó, tuvo una liquidación récord en julio, récord. Es decir, a pesar de todo eso, bueno, él dice que igual en otra parte dice que acumularon, Caputo dice que compró algo de reservas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esa inestabilidad cambiaria tiene bastante que ver con esto y teniendo todo el apoyo político de Estados Unidos con 2.000 millones más que le da el fondo. Entonces digo, esto va a estar cruzado por estos elementos que hacen a la economía, ¿no? Porque ahora inclusive hay que ver cuánto de esta liquidación de las cerealeras, de las patronales agrarias, hay que ver ese ritmo, dicen que va a bajar mucho. Y después hay que ver en función de las elecciones también, ¿no? Muchos pueden empezar a retirarse y le quedaron muchos pesos, este tema de los bancos, ¿no? Quedaron muchos pesos dando vuelta y eso es lo que quisieron absorber con una tasa enorme que encarece el crédito y profundiza aún más la caída del consumo y afectar a sectores enormes de los trabajadores, ¿no? Y en eso también se basa, me parece, buena parte de la obediencia que más o menos a nivel social está teniendo este gobierno. Digo, en algo que decía Nicolás recién y que también traía Sergio, en el nivel de planchar la economía, en el nivel de endeudamiento de las familias, en el nivel de vivir a crédito y de vivir con un horizonte muy inmediato. Hay una suerte de planificación de la miseria muy minuciosamente orquestada por esta gente. A pesar que yo coincido que hay cantidad de desavenencias en las que su modelo económico no cierra por ningún lado. En la planificación cotidiana, los tipos especulan con un lenguaje que tiene que ver con el dólar, con bajar el dólar, con mantener dentro de las bandas, etcétera, etcétera. Pero no obstante ello, los precios van subiendo. Eso se va trasladando a precios. Y también en estos días vamos a tener un aumento del subte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un aumento del transporte en el AMBA. Es decir, y el combustible. El combustible, exacto, que eso impacta también, indirectamente luego va a impactar en los precios. Con una novedad que no entendí, pero YPF parece que va a dejar de comunicar los aumentos que hace a principio de mes. Claro, sorpresas. No, se va a manejar no hace como, falta. Claro. Si cuando vas a cargar te vas a enterar. Te vas a enterar. Exacto. Y esto en un año electoral, digo, ya estamos viendo las elecciones, en un año en el que en general digamos, la gente, el pueblo, etcétera, como ustedes quieran llamarlo, le está dando la espalda al sistema político en general, y esto es bastante preocupante desde el punto de vista no solo del gobierno, sino también de la oposición, porque ahí se pregunta, yo lo digo del lado nacional y popular, puedo discutir con la izquierda, ¿cuál es la alternativa a este modelo? Si es que hay una alternativa consistente respecto de un gobierno que efectivamente tiene un plan de miseria, de planificación de la represión, etcétera, ¿no? ¿Hay una alternativa a este gobierno? Sí, definitivamente. Lo que estaba pensando recién es que Caputo, con esta afirmación de que la suba del dólar es culpa de los Cuca, después Milei habló de Villarruel también, es el ocultamiento de la crisis financiera del Estado. El Tesoro no se puede financiar más. Nosotros decíamos hace 3 días atrás que con el fracaso de esta licitación de deuda del martes, al gobierno se le había caído la careta acerca de este relato del superávit fiscal. Porque finalmente, y esto han salido a decirlo ya varios economistas, no se puede hablar de un superávit fiscal cuando no se incluye en esas cuentas los pagos de intereses y capital de la deuda. Esto, por supuesto, es un relato que el gobierno hace de la boca para afuera, pero que ya su propia base social no la cree. Acá se marcó recién al JP Morgan, el martes fueron los bancos, que no renovaron 3 billones de los 10 billones que había que renovar de deuda, y esto significa que ellos se juegan a que esto termina en una cesación de pagos y que hay un default muy cercano. Este es el motivo por el cual sube el dólar y no tiene nada que ver con todas las elucubraciones que el gobierno hace sobre las conspiraciones de
la supuesta oposición. Lo que me parece que también es muy importante de esto que revela la suba del dólar es que el gobierno ha fracasado totalmente en los objetivos que se puso y él mismo es el futuro protagonista de una hiper, porque la crisis financiera del Tesoro es la antesala de la hiperinflación y la hiperinflación es la antesala de la rebelión. Porque cuando suben todos los precios de la manera en la que lo estamos viendo esta semana y los salarios no suben, o esas subas están por debajo de la inflación, los trabajadores no les queda otra que salir a protestar como ya lo están haciendo. Claramente. Pablo. Mira, Juan, me parece que en un contexto electoral como el que estamos atravesando hay que poder ser muy claros con un acierto que ha tenido el gobierno de Javier Milei, tiene que ver con haber detenido la inflación en la Argentina, o por lo menos en la inercia que se venía construyendo. Y me parece que con esto hay que tratar de no tener dobleces porque si no, parece que permanentemente estamos tratando de elaborar construcciones narrativas que vayan solamente en contra y a favor de determinados intereses partidarios. Ahora, en lo que también tenemos que ser claros es cuál es la foto que en paralelo tiene la Argentina mientras hay una situación de la inflación que se va controlando. Y si me permitís, quiero leer algunas cifras. 155.194 puestos de trabajo se perdieron en la Argentina desde que asumió Javier Milei. Los dos rubros que más han sufrido este impacto fueron los rubros de la construcción y de la industria. 59.110 puestos de trabajo, 32.455 respectivamente. Y no mencioné al Estado, donde fueron despedidas 50.000 personas. Claro, desde 50.000 ñoquis, sí. Asumió Javier Milei. En promedio, el salario formal ha tenido una caída del 9,3% respecto de la inflación. Y en relación a esto que decía Julián hace un ratito, no solamente van a haber aumentos en el transporte, en AMBA del 3,6%, sino también en las telefonías celulares y en la medicina prepaga del 3 y 2% respectivamente. Últimos datos para cerrar este análisis. Las deudas en las tarjetas de crédito de las familias argentinas y sobre todo de la clase media vuelve a darse una práctica que se había olvidado hace mucho tiempo y lo cierto que muchas de las familias hoy en Argentina utilizan la tarjeta de crédito, sobre todo el día 20 en adelante del mes, para tratar de saldar los alimentos. 7.000 millones de dólares los argentinos compraron a través de Home Banking dólares desde el 11 de abril cuando salimos supuestamente del cepo. Con esa plata que justamente se esfumó en función de parte de la deuda que seguramente también ingresó en la Argentina. En materia de turismo, 2 millones de personas salieron en función de esta situación del dólar, pero solamente 1 millón de personas ingresaron a la Argentina. Es decir, hay un déficit de 1 millón de personas en turismo y esas personas que se fueron gastaron el triple de lo que se invirtió acá en turismo en la Argentina. Y está caro, pero esa plata se fuga y se gasta afuera. Por último, hemos visto esta semana el anuncio por parte del Ministro de Economía de una reducción de las retenciones en la búsqueda desesperada de conseguir dólares. Si disminuyen las retenciones, el gobierno va a tener que aumentar el ajuste para equilibrar el déficit y mantener la recaudación. Entonces la pregunta que hago es, ¿sobre quién va a pesar ese ajuste que va a tener que hacer el gobierno? ¿Qué se te ocurre? Bueno, Sobre los trabajadores. Sobre los trabajadores, sobre los jubilados, posiblemente, que es lo que venimos viendo que también se traduce en violencia. Bueno, son aspectos para poder analizar conjuntamente también. Sin duda. Bueno, hubo reacción de Cristina a lo que fueron estas declaraciones de ayer, tanto del ministro Caputo como del presidente Javier Milei. Después nos vamos a detener en esto, vamos a ver algunos fragmentos de lo que fue el paso por los canales de streaming de ayer, de tanto de Milei como de Caputo, pero esto es de hoy, de Cristina. Che Milei, bueno, ya esta clásica forma de comenzar sus tweets cuando dialoga a través de redes con el presidente. Che Milei, campeón. Aquí campeón. Guiño también a la frase de Toto Caputo, ¿no? Comprá campeón. ¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan? TMAP, es así la boludez que escriben los tuiteros que Karina dejó afuera de las listas, ¿no? Picante, Cristina. Tuviste que pagar tasas de interés arriba del 65% y ni así conseguiste que te renueven la totalidad de los vencimientos en pesos. Tenés los salarios pisados, las jubilaciones por el suelo, aumentan los despidos y las suspensiones y cierran fábricas, pymes y comercios. En abril el Fondo Monetario te dio 12.000 millones de dólares y vos decías que ibas a bajar el dólar a 900 pesos y que ibas a dolarizar a 911. ¿Te acordás, no? Ahora te van a dar 2.000 millones más, pese a que no juntaste las reservas que te pedían, y así y todo, ayer el dólar te cerró a 1.385 pesos. Otra vez, para que no se te siga disparando el dólar, tuviste que salir corriendo a modificar los encajes bancarios, aumentándolos al 40%. Esto es de hoy, esto sucedió hoy, ¿verdad?
O sea, elegís encarecer el crédito sin que te importe reventar la actividad económica aún más de lo que está. ¿Cómo era lo que decías, economista experto en crecimiento con o sin dinero? Que el problema era el gasto y que con superávit todo se resolvía. Sigue Cristina, hoy no hay ni reservas ni inversión, el consumo se desplomó y el verdadero problema del país sigue siendo la falta de dólares agravada por el feroz endeudamiento a partir del gobierno de Mauricio Macri y la fuga de capitales. El famoso plan motosierra fue en realidad una motosierra brutal para el bolsillo de los argentinos. Mientras tanto, los dólares vuelan al pago de deuda, al colchón, al exterior o a los amigos del poder. El carácter bimonetario de la economía argentina es una realidad más presente que nunca. Y a vos y al Toto Caputo lo único que se les ocurre es ir a un streaming a echarle la culpa a la amiga de Videla, tu vicepresidenta, y a los cucas. ¿Ves que sos un presidente muy cobarde? La verdad de la milanesa es que los que sí tienen un plan son el poder económico con su correlato mediático y las fuerzas del norte que para sostenerte, usarte como títere vende patria y continuar saqueando nuestro país a través de las finanzas y los recursos naturales, necesitaron meterme presa y proscribirme. No es una visión conspirativa de la historia, es mucho más sencillo, hay que escuchar lo que dicen y ver lo que hacen. Eso sí, fíjate Milei, porque cuando no le sirvas más, te van a tirar al basurero de la historia. Postdata, leí que en el streaming dijiste que vas a ser reelecto en el 2027. Te quiero comentar que determinados adminículos se usan una sola vez y luego se tiran. Bueno, creo que le está fuerte, diciendo ¿no? preservativo. Me ¿no? parece que sí. Sí. Fuerte. En fin, bueno, no sé en qué de todo lo que dice Cristina coinciden, en qué disienten. Supongo que por aquí puedo tener más coincidencias. ¿Hay alguna disidencia? Entiendo Nicolás, por qué no la, Patricia. no la dejan votar, ¿no? Bueno, Para ahora empezar. vamos a la discusión sobre el voto de Cristina, Sí. ¿no? Eso es otra Hay discusión. algo en lo Pero con que- respecto a los señalamientos Sí. de Cristina. Yo hay algo en lo que estoy de acuerdo con lo que dice Cristina y es efectivamente que hay algunas fuerzas foráneas, como se decía otrora, que están sacando pingües ganancias con el estado actual de la Argentina. Y no solo, no solo países, sino también, digamos, corporaciones. Y pienso y vuelvo al tema del CONICET y del streaming del CONICET a propósito de nuestro suelo marino, ¿no? Pienso que los recursos naturales hoy son en el mundo algo valioso, estratégico, etcétera, etcétera. Y dado el carácter de endeudamiento de la Argentina, dado lo que el ministro secretario de Hacienda, Caputo, dice, que la forma que tenemos de conseguir reservas, etcétera, etcétera, digo, si esto no frena a tiempo, vamos hacia una suerte de desmembramiento del cuerpo soberano de la Argentina. Digo desmembramiento, digo de atomización de la Argentina, y me imagino un panorama, y esto no puede sonar posapocalíptico, pero en donde cada provincia negocie, como ya lo hacen, sus recursos naturales libremente y que en algún momento haya una liga de gobernadores de Cuyo, haya una liga de gobernadores de la Patagonia, y lo que conocemos hoy como Argentina en 20 años no exista más, digamos. Y eso está Se detrás rompe de- la confederación. se rompe la confederación, se rompe la soberanía política, la soberanía territorial, la capacidad de decidir sobre los recursos naturales, que hoy también está en crisis. Digamos, pensando de acá a 20 años, ¿qué Argentina nos imaginamos de acá a 20 años? ¿No? Yo a mí si me dan a elegir, o si me pone esa opción, yo efectivamente sí diría una Argentina no como la que conocemos hoy. Quizás no una Argentina como la que conocemos, sino un conjunto de bloques regionales supeditados a poderes exteriores. Bueno, un poco lo que dijo el nuevo Lamelas. el nuevo embajador Lamelas, Por eso. refiriéndose a esto que vos señalabas, Claro. ¿no? Me parece que digo, hay cosas que uno puede decir, son señalamientos que tienen que ver con el plan del gobierno, con lo que está pasando. Ahora, retomando esto, me parece que hay que pensar, hay un elemento muy importante que hace no solamente este gobierno, sino a algo que tiene una historia en la Argentina, que es la deuda externa, la relación con el Fondo Monetario Internacional, el capital financiero internacional, el sometimiento, la dependencia, y me parece que para pensar hacia el futuro, desde el punto de vista de los intereses de las mayorías trabajadoras, tenemos que decir, bueno, hay que empezar por el desconocimiento soberano, por el no pago de esa deuda fraudulenta que se sigue agravando ahora con estos nuevos créditos que le dan a Milei, que son apoyo político directamente, y que tienen el objetivo de beneficiar a los especuladores
que hacen la bicicleta financiera, se van, saquean nuestras riquezas, es decir, que generan los trabajadores y las trabajadoras, y no podemos disponer de esos recursos para planificar, desde nuestro punto de vista, ¿no? Como socialistas, la economía en función de los intereses de las grandes mayorías. Lo mismo sucede con los bancos, ¿no? Que también los bancos ganaron con todos los gobiernos. Entonces, obviamente, nuestro señalamiento, a diferencia de lo que puede plantear Cristina Kirchner o el peronismo, ¿no? Que recordemos, el gobierno de Alberto Fernández y Martín Guzmán y demás reconoce la deuda de Macri, ¿no? Que fue denunciada por ellos mismos, inclusive en la justicia, ¿no? Entonces digo, ahí hay un problema. En plena pandemia, además, ¿no? En plena pandemia, cuando vos tenías, podríamos decir, la excusa, el argumento para decir, ante una situación excepcional como esta, medidas excepcionales para garantizar todo lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria en ese momento, y obviamente no se podía circular, bueno, un montón de recursos. Entonces me parece importantísimo discutir las medidas, o al menos a grandes trazos, a grandes rasgos, que habría que tomar de fondo, ¿no? Porque, es decir, ahora eso no es que va a ser de un día para el otro, sino que tiene que ver con una organización, con una movilización popular, que creo que es hacia donde tienen que ir las trabajadoras y los trabajadores que hoy vemos que están resistiendo, ¿no? O sea, hay una resistencia enorme que obviamente queda a veces, desde muchos sectores se dice, bueno, pero ¿por qué no explota esto? ¿Por qué Milei? Bueno, hay muchos que jugaron para que esto no pase, teniendo minoría en el Parlamento. Digo, nosotros lo vimos, estábamos ahí y de repente veíamos, che, pero estos que estaban de este lado pasaron para acá. Y ahora también se pasó para el otro. Entonces decíamos, che, bueno, tiene que ver con que el gobierno fue generando estos monobloques o bloques amigos, etcétera, que los fue usando para sacar sus leyes, digo, porque tiene una minoría muy, muy marcada. Y lo mismo los dirigentes sindicales, ¿no? Entonces me parece que hay toda esa fuerza, toda esa resistencia a apuntar hacia un plan, me parece, empezando por esta cuestión, ¿no? Después, obviamente, tiene que ver con cómo establecer una banca estatal única, terminar con estos negociados y demás. Me parece muy importante poner por lo menos en discusión lo que vos señalabas, me parece muy bien. Agrego el tema de las fuerzas del norte que señala Cristina, porque la intromisión de Estados Unidos en los asuntos de otros países es inédito. Amenazar a Brasil, como está haciendo Trump en estos momentos, es escandaloso, no se puede creer, cuesta creerlo. De la misma forma... Mezclando cosas que no deberían mezclarse, ¿no? Mezclando cuestiones políticas con los negocios, en este caso el intercambio comercial. Exactamente, ¿no? Y objetando la decisión de la Corte Suprema respecto de Bolsonaro, nada menos. Dicen, no, si lo meten a Bolsonaro preso, entonces nosotros 50% de... bueno, ni hablar de lo que está sucediendo en Gaza, que esto es un horror para toda la humanidad. Realmente es como para preguntarse todos los días quiénes somos, qué somos, en qué nos estamos transformando. Hay una hambruna. Hemos leído un posteo de alguien que decía muy bien, en los campos de concentración nazis, llevaban a la gente para ducharse y sacaban gas de las duchas. Acá convocan a la gente a buscar comida en las plazas y los tirotean. ¿Qué diferencia hay? Esto es un horror. Estamos señalo porque está muy bien hablar de nuestro país, pero si nos olvidamos de la situación geopolítica, no vamos a entender esto que traía Julián a propósito del embajador Lamelas y sus charlas pretendidas con los gobernadores y demás. Evidentemente, sí, el plan es desmembrar frente a esto y la cuestión es si la clase política supuestamente comprometida con el bienestar del pueblo argentino está a la altura o no de las circunstancias. Pablo. No, y sumo a lo que decía Sergio, el fallecimiento de Francisco, ¿no? Como aliado geopolítico de un proceso que un poco venía siendo contrahegemónico a el avance de estos imperialismos genocida que hoy estamos viendo.
Algunas reflexiones respecto a lo que preguntabas al principio, Juan, ¿no? ¿En qué cuestiones podemos estar de acuerdo y en qué cuestiones no? Me parece que, si bien es cierto que estamos en un contexto, insisto, electoral, y donde lo que se va a plebiscitar es estos 2 años del gobierno de Javier Milei, me parece que el peronismo, insisto, tiene que abandonar esta práctica de solamente abordar caracterizaciones y ver de qué manera proponemos salidas en términos políticos a los problemas que hoy tienen los argentinos. Y bueno, para debatir con Nicolás, solo a los fines de darle un poco de condimento al debate, desde el peronismo estamos de acuerdo con la función social de la tierra. De hecho, el artículo 38 de la Constitución Nacional del 49 me parece que en términos normativos ha sido el antecedente más potente en esos términos. Después muchos sabemos cómo ha terminado la vigencia de ese instrumento jurídico. Y sí creo que de la deuda nos tenemos que hacer cargo. Hay un pueblo argentino que votó el gobierno de Mauricio Macri en un principio, ahora el de Javier Milei. Me parece que el debate tiene que ir respecto de quién tiene que pagar esa deuda. Y los que se tienen que hacer cargo de pagar esa deuda fueron los que se enriquecieron con esa fuga, fueron los que se enriquecieron con esas definiciones políticas y no que la tenga que pagar el pueblo argentino, pero quizás sí, para plasmar la diferencia, honrar el compromiso que ha asumido el gobierno del pueblo argentino, que fue votado constitucionalmente. Ahora, hay que hacer votar a los que la tienen. El tema, hacer pagar, perdón, a los que la tienen. Ahora, eso en general no tiene mucho éxito. ¿Puedo agregar pasa. un No, elemento yo- nada más y ya la dijo la compañera? Sí, sí. No, digo, hay en el derecho internacional lo que se conoce como las deudas odiosas, que se han declarado, se han desconocido, porque tienen que ver con endeudamientos donde el que presta la plata sabe que el otro no va a poder pagar. Es decir, es un fraude absoluto, por eso nosotros planteamos el desconocimiento. Obviamente, no solamente tiene que ver con el problema de la deuda, sino que de los responsables, ¿no? De los que se enriquecieron. Pero hay hasta en el derecho internacional una figura que nos ampara para plantear el desconocimiento de deudas que ya se ha visto a lo largo de la historia que son totalmente fraudulentas. Y en el caso de la deuda que se le otorgó al gobierno de Mauricio Macri, estuvo por encima de la cuota que Argentina debería haber recibido por su participación en el Fondo Monetario Internacional como país que es miembro. En ese sentido también se puede dar una discusión respecto de, bueno, te podemos pagar hasta acá, el resto vos claramente lo diste con una finalidad política, como están dando estos créditos, ¿no? También allí hay una cuestión, que el FMI violó sus propios protocolos internos, ¿no? Ibas a decir algo, Patricia. Teniendo en cuenta que quien escribe es nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner, a mí me da la sensación de que ella escribe como si no hubiera sido parte de la política de este país y de las decisiones estratégicas de la Argentina en los últimos 25 años. Acá bien se dijo que hubo una renegociación de deuda anterior que fue en plena pandemia, en el 2020, del ministro Guzmán, su pollo al principio, en el medio de necesidades de la población desesperantes. Esa negociación fue muy criticada desde el punto de vista de que no había existido realmente, como el gobierno lo decía en ese momento, una real quita de capitales, los intereses finalmente no se habían más que pateado, pero eran intereses que estaban por encima de lo que en ese momento pagaban otros países en ese mismo momento. Perdón, te interrumpo. Terminó Sí. generando, de hecho, una grieta dentro del mismo de la coalición de gobierno, ¿no? Adentro mismo generó una crisis hacia adentro del PJ que después se procesó en los meses subsiguientes y explotó, me acuerdo, en las intermedias de 2021, cuando ella habló, cuando escribió acerca del papel de Guzmán y el problema de los salarios. Pero lo que quiero decir es, el gobierno de Cristina durante el gobierno de Fernández, en donde ella fue la vice, y luego en sus gobiernos, ella fue una pagadora serial y ella lo reivindicó así. Yo pago serialmente la deuda, y antes del 2015 reivindicaba que ella había pagado más de 70.000 millones de dólares de deuda. Y durante los gobiernos de ella, la mecánica de pago de la cancelación de la deuda con el FMI fue muy nociva, porque una parte de esa cancelación fue quitando dinero de la caja del ANSES, es decir, que ella cambió de acreedor, o su gobierno cambió de acreedor, y pasó de deberle a los acreedores extranjeros a deberle a instituciones y organismos nacionales. Ese es uno de los factores por los cuales el ANSES llegó a la crisis que tiene hoy. Entonces ella no puede hablar en forma tan relajada del problema de la deuda como si ella no fuera parte
de esta política de pagar religiosamente una deuda. Pago del FMI de 10.000 millones de dólares o 12 millones de dólares cuando se expulsó a los miembros del FMI que estaban aquí en el Ministerio de Economía, a los que teníamos en la Argentina. ¿Fue durante el gobierno de Néstor Kirchner o de Cristina? Ahora no recuerdo. Está bien, con ese mecanismo 2006, Néstor Kirchner. Con este mecanismo, claro, mecanismo que yo te comento, claro. Es decir, utilizar las riquezas de las arcas del Estado para pagar, en ese caso del Banco Central, después lo fue con el ANSES, con el Banco Nación, con plata de organismos nacionales. Finalmente, la lógica que termina siendo siempre la misma, la utilización de la riqueza nacional para el pago a grandes fondos de inversión y grandes organismos financieros internacionales. Y hoy, nosotros que estamos en medio de la campaña en la provincia de Buenos Aires, cuando uno recorre la infraestructura en los barrios, la infraestructura del transporte, de las escuelas, de los hospitales, que no son algo del último año, aunque el presidente actual le haya puesto el broche de oro, ve que hay un abandono de la inversión que desde hace décadas viene. Nosotros con respecto al tema de la deuda hacemos un planteo que acá no lo escuché. Nosotros planteamos que la deuda hay que desconocerla. Planteamos el no pago de la deuda. Pero lo dijo Nicolás, ¿o no? ¿Es distinto de lo que dijo Nicolás? No lo escuché decirlo, pero el no pago de la deuda, no investigación, no, el no pago de la deuda no se paga y la riqueza nacional que el país genera tiene que ir a cubrir las necesidades inaplazables de los trabajadores, el salario de los estatales, el salario de los privados, las redes sanitarias, la descontaminación de los ríos de la provincia de Buenos Aires y en todos aquellos lugares en donde sea necesario, los barrios. Hay un problema de vivienda espectacular en la provincia de Buenos Aires que se refleja con el aumento sin antecedentes de los alquileres. Entonces, esos recursos tienen que ser puestos al servicio de los trabajadores. Y esto creo que es algo que yo reivindico de mi fuerza política y de la izquierda, porque así como los empresarios dicen que ellos quieren una reforma laboral, porque el costo laboral para ellos es demasiado alto, nosotros los trabajadores tenemos que decir lo que nosotros queremos. Ustedes quieren reforma laboral, bajar salario, bajar jubilaciones, nosotros dejamos de pagar, que entendemos que hay que dejar de pagar la deuda y hay que volcar esos recursos para el desarrollo y el progreso de la sociedad. Qué pulseada, ¿no? Es una pulseada importante, es una apuesta política. Es la alternativa que nosotros entendemos que en este descalabro financiero es la única que va a llevar en un rumbo positivo a nuestra sociedad. Mientras tanto, Cristina, ¿votará o no votará? Tenemos varias cuestiones sobre Cristina en el día de hoy. Vuelve a estar en el centro de la escena por más de un motivo y se abre ahora esta discusión. Cristina Fernández de Kirchner en otro frente de batalla judicial, esta vez por su derecho al voto. Su posibilidad de sufragar en las elecciones legislativas será definida por la Cámara Nacional Electoral tras la apelación del fiscal Julio César Zárate contra una decisión previa del Juzgado Federal de Río Gallegos que la había mantenido en el padrón. La expresidenta de la Nación está condenada en la causa Vialidad a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta. Bueno, ¿qué dicen las normas? ¿Puede votar Cristina? ¿No puede votar Cristina? ¿Por qué no debería votar o por qué sí debería votar? Tenemos un abogado en la mesa, ¿me lo puede explicar, por favor, Pablo Zapulla? Mira, Juan, el fundamento jurídico de quienes plantean que Cristina no estaría habilitada a votar se ampara en el Código Penal. Vamos a verlo, tenemos un fragmento del Código Penal que justamente es el que aludiría a la situación de Cristina. Exacto. Artículo 12. La reclusión y la prisión por más de 3 años, sería el caso de Cristina, ¿verdad? Sí. Llevan como inherente la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta 3 años más, si así lo resuelve el tribunal, de acuerdo con la índole del delito. Importan además la privación, mientras dure la pena, de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. El penado quedará sujeto a la curatela establecida por el Código Civil para los incapaces. Acá no estamos hablando todavía del derecho al voto. Por eso, sentencia firme, más de 3 años, me parece que es la síntesis respecto de ese artículo 12 que dialoga de manera articulada con el 19, inciso 2. Muy bien, la inhabilitación absoluta, que es el caso de Cristina, ¿sí? Exacto. Importa
Primero, la privación del empleo o cargo público que ejercía el penado, aunque provenga de elección popular. Segundo, la privación del derecho electoral. Esto aparece así en el Código Penal. Exacto, actualmente como está vigente, lo cierto es que hay dos fallos o cuyos antecedentes en verdad de alguna manera declararon la inconstitucionalidad de estos dos artículos. Se trata del fallo Zelaya y del fallo Horaci. Ambos son del año 2022 y establecieron, en primer lugar, esto que decía hace un ratito, la inconstitucionalidad de estos dos artículos del Código Penal. ¿Por qué son inconstitucionales eso? ¿Por qué serían eso? Perdón. Porque hay estándares internacionales, precisamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales establecen que el derecho al voto tiene mayor legitimidad y constitucionalidad que la imposibilidad de que eso suceda. Bien. Es decir, hay una preponderancia entre el derecho al voto como derecho que se valoriza en detrimento de lo que dice el Código Penal argentino en este caso. Correcto. Y hay un segundo elemento para tener en cuenta respecto de lo que determinan estos fallos, y es que el Congreso Nacional debería, en el corto plazo, regular sobre esta materia, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que dice es que son Cámara de Diputados y Cámara de Senadores quienes tienen a través de una ley que establecer un criterio uniforme respecto a qué pasa en estos casos. Bien, tenemos algo del Código Electoral también para revisar, ¿no? No sé si tiene que ver con esto, quiénes están excluidos del padrón electoral, los dementes declarados tales en juicio, bueno, y después los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad y por sentencia ejecutoriada por el término de la condena. O sea que, según el Código Electoral, según este inciso, el último, esto también excluiría a Cristina de la votación. Exacto, esto también tiene vigencia, y quiero retomar una cuestión que recién mencionabas, Juan, cuando presentabas el tema, y es que el fiscal de Santa Cruz apeló ante la Cámara Nacional Electoral, que es ahora quien tiene que resolver sobre ese pronunciamiento. Con lo cual, la Cámara Nacional Electoral puede sujetarse a los antecedentes de la Corte Suprema de Justicia que decíamos recién, que es lo que estableció la primera instancia, o generar un pronunciamiento en contrario, lo cual va a obligar a que Cristina Fernández de Kirchner tenga que apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para tratar de generar un planteo favorable a su derecho al voto. Ahora, todo esto tiene que pasar relativamente rápido porque las elecciones son en octubre, ¿no? Estamos más allá, digamos, de el peso simbólico de Cristina, por supuesto, estamos hablando de un voto, digamos. La elección no va a cambiar vote o no vote Cristina, ¿no? Estamos discutiendo sobre si debería tener derecho a votar Cristina, sí o no. Claro. Yo, Juan, o sea, esto lo veo como parte de la misma intromisión del Poder Judicial que proscribió a Cristina Fernández de Kirchner, digamos. Me parece que eso, digo, más allá de los debates legales, ¿no? Constitucionales, me parece que tiene que ver con esa misma disputa donde la justicia intervino directamente para proscribir con la Corte Suprema. 3 personas diciendo vos no podés ser candidata y prohibiendo a un sector del electorado que quería votarla, en particular en la tercera sección electoral donde ella se postuló, o al menos afirmó que se iba a postular. Entonces me parece que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Y sigue desde el gobierno, ciertos medios de comunicación, tratando de darle mucho aire a este tema, ¿no? Para tratar de buscar esa polarización de los sectores anti-kirchneristas, ¿no? Es decir, bueno, y es más, el gobierno cada vez, en este proceso electoral, cada vez más recurre a la cuestión hacia los desencantados con Milei, digo, porque estábamos viendo antes que decía lo que decía Cristina Kirchner, o lo que había dicho Caputo. Milei dijo que el dólar iba a ir a 600 pesos, como iba a caer como un piano, o sea, iba a dolarizar, montones de cosas que, digo, la gente hoy está pasando, la gente trabajadora, un mal momento. Y votó con bronca quizás a Milei, con lo que había hecho el peronismo, y hoy está desencantada. Lo encontramos en la campaña, en distintos lugares, en cada pelea. Uno también, por ejemplo, en muchos sectores de la salud o de la discapacidad, que nos encontramos en las grandes movilizaciones frente al Congreso, que votaron en el balotaje, votaron a Milei, ¿no? Porque, bueno, yo entonces digo, con esto termino, digo, entonces me parece que el gobierno está usándolo como una herramienta, ¿no?, electoral para buscar esa polarización frente a ese descontento. Y me parece, en ese sentido, importante, digo, marcar que la justicia ya avanzó en esta proscripción, y que lo que, al menos nosotros, rechazando la proscripción, porque nos parece que refuerza el autoritarismo del gobierno y de todo un régimen,
me parece que lo importante es discutir justamente cuáles son los proyectos políticos de cada sector, no proscribir y dejar fuera de la elección a Cristina. Este debate sobre la eventual votación de Cristina no puede desarrollarse si no tenemos en cuenta que es una persona que el 1 de septiembre del 2022 fue víctima de un intento de magnicidio. Y me gusta trazar como un arco entre esa fecha y el 10 de junio de este año, cuando la Corte Suprema de Justicia, con 3 ñoquis que la componen, declaró la proscripción y la condena tras un juicio escandaloso, absurdo, ridículo, lleno de irregularidades. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tanto encono contra esta persona, que además es una mujer y esta condición de género es ineludible, si no, no entendemos muchas cosas de esta política? Y es que Cristina Kirchner enfrentó a los poderes corporativos de esta nación como nadie, como nadie. Basta mencionar la ley de medios y todo lo que hizo Clarín, las mentiras, las infamias de Clarín, La Nación, contra Cristina Kirchner. Néstor Kirchner efectivamente terminó la deuda con el Fondo Monetario y cuando terminó su gobierno 2015, de Cristina Kirchner en 2015, el mejor testigo de lo que era la deuda externa en ese momento es un ministro de Macri, Nicolás Dujovne, que dijo: un gobierno extravagante que dejó al país sin deuda. Y a las familias sin deuda, y a las familias sin deuda. Perdón, te acoto, Los argentinos. ya está de vuelta en la televisión, ya volvió a ser un comentarista de la realidad, como si tampoco hubiera tenido nunca nada que ver con lo que estamos pasando, en uno de los canales que mencionaste. Claro. Exactamente, claro. Sí. Entre otras cosas que hizo Cristina, que no se la perdona, es la recuperación de las AFJP. Absolutamente. Y, por supuesto, de manera consecuentemente el beneficio que esto trajo para los jubilados y para cientos de miles de personas que se pudieron jubilar. Por eso la quieren matar. ¿Cómo era? La bala no salió, pero el fallo sí. Y bueno, ahora no la quieren dejar votar por estas razones. Con una complejidad extra, ¿no? Hay una complejidad, como diría, logística, ¿no? En este eventual voto de Cristina en Santa Cruz, que es que ella está detenida en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y debería trasladarse a Santa Cruz para votar. Digo, ¿en qué condiciones, bajo qué condiciones de seguridad y de control debería realizarse esto? Bueno, preguntas que tengo para las que no tengo Por otro lado, respuesta. yo quería preguntarle a Pablo respecto del estatuto de que están privados de la libertad, porque yo tengo entendido y él ha escuchado notas y los medios hegemónicos decir, en los pabellones de las cárceles gana el kirchnerismo. Salvo, decían eso, yo recuerdo la época de Cristina. Pero votan o hacen encuestas. ¿Cómo es? Eso quiero saber. ¿Quiénes están habilitados a votar? Porque supuestamente los presos tienen el derecho a votar y se vota en las cárceles. ¿O lo no que leíamos recién en el Código Penal no indicaba eso, pero ¿cómo es? O he sido estafado, como tanto, por los medios hegemónicos. No, yo también tenía esa comprensión de que y también que en los pabellones de lesa humanidad ganaba el macrismo en su momento, ¿no? ¿Sería una encuesta o acaso por eso genocidas votan? También votan los genocidas. Claro, por eso. Sí, lo cierto es que se vota en las cárceles. Es cierto que no todos están encuadrados en el artículo que mencionamos un ratito. Los que sí están encuadrados no tienen la facultad de poder ejercer el derecho al voto. Y si te tengo que contestar por qué gana el kirchnerismo en las cárceles, no recuerdo que era eso es cierto, pero también es porque, bueno, la organización que se desarrolla dentro de esos lugares en términos más políticos, bueno, tiene una implicancia o una ligación directa con esos intereses partidarios. No, yo pensaba que de alguna manera la intención esta de prohibir el voto también es de alguna manera consecuente con el mismo fallo proscriptivo. El fallo proscriptivo, que es en la polémica en la que nosotros hemos entrado, le quita los derechos políticos. Nosotros nos posicionamos a favor y en defensa de los derechos políticos. En este caso, también es la misma situación, es la defensa del derecho al voto. En el caso del gobierno es por el contrario. Acá la proscribió, lo coherente dentro de la línea del gobierno sería que evite la votación. Si permitiera la votación, entraría en contradicción
con el fallo anterior un que la derecho político, proscribe. claro. Porque el derecho político es una unidad, no lo podés partir para esto sí, para esto no. Claro. Entonces el gobierno, para sostener esta coherencia, digamos, entre muchísimas comillas, debería trabajar para que Cristina no vote. Para ser consecuente, sí, Claro. debería sostener hasta el final esta posición. Y yo creo que el kirchnerismo ha sido débil en la respuesta que dio al fallo de la Corte, porque negoció después del fallo, que era un miércoles, al final se adelantó, se preparaba una movilización. Finalmente, entre el domingo, el lunes y el martes, la discusión pasaba por dónde Cristina estaba, si estaba en una prisión o estaba en una casa. Y no se discutía la derrota política del fallo, es decir, la derrota política de la Corte. Ese titubeo, en ese momento, lo debilita ahora también para enfrentar el tema del voto. Es una limitación que han tenido. Por ahí hubo un nivel de respuesta por parte de la militancia y por parte de la gente de a pie a la Plaza de Mayo que fue notable. El día que salió la voz de Cristina, esos 12 minutos u 8 minutos, por parte de la gente de a pie, de la militancia, hubo una respuesta hacia Cristina realmente de agradecimiento y de apoyo. Por parte de la dirigencia, sí. Coincido que hay una fractura al interior del peronismo y que la venimos evidenciando hasta la proscripción de Cristina y el encarcelamiento ahora con este fallo de la Corte, en el que parece ser que se subsanó eso, pero por arriba, ¿no? Digamos, ¿no? No, coincido en el criterio de entender de manera unificada la cuestión de los derechos políticos y electorales. Se me ocurre que el fundamento que podrían utilizar quienes están en contra en realidad tiene que ver con que al haber una administración fraudulenta, que es lo que entiende la justicia, Cristina no podría estar dispuesta a ejercer cargos públicos, que eso no tiene vinculación directa con el derecho al voto, pero bueno, solo a los fines de incorporar una argumentación. Dos cosas bien pequeñas para cerrar, sí. Juan, si me permitís, pero a mí me parece que Cristina ha tenido el acierto con un hecho simbólico concreto que fue no haber dado el quórum para votar al hijo como juez de la Corte, que me parece que eso le hubiese permitido hoy no poder estar proscripta. Sin embargo, creo que Cristina se mantuvo firme en lo que ella entiende son sus convicciones y eso le cuesta hoy la proscripción y el estar detenida. Y después, con respecto a la militancia, me parece que hay un proceso en materia de resistencia que durante muchos años no se vio expuesto a prácticas que tendrían que ir en ese sentido, pero que paulatinamente, si esta resistencia y el ajuste de mi ley se profundiza en todo el campo popular, eso se va a ir perfeccionando paulatinamente, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa. Después de la pausa, estamos todavía en vacaciones de invierno, así que chicos, chicas, ¿quieren ver al presidente ventrílocuo? Sí, por supuesto. Bueno, lo vas a ver en unos minutos nada más. El presidente ventrílocuo pasa también por Bravo TV y por Comunistas, por supuesto, con todos sus amiguitos. Vamos a una pausa.
21:29, último bloque de Comunistas esta noche, y antes de entrar en lo mejor, lo que querés ver del paso por los canales de streaming del presidente y el ministro de Economía anoche, vamos a referirnos a lo que sucedió en Constitución. Allí estamos viendo imágenes. La Policía Federal detuvo durante la tarde de ayer a un militante del Frente de Izquierda que repartía volantes en el hall central de la estación de trenes de Constitución para la campaña de las elecciones legislativas bonaerenses, que tiene a Nicolás del Caño a la cabeza de la lista por la tercera sección electoral. 2 horas después de la detención, el militante fue liberado sin explicaciones por parte de las fuerzas de seguridad ni el ministerio a cargo de Patricia Bullrich. Ya estamos acostumbrados a detenciones arbitrarias y delirantes, ¿no? Pero ¿qué pasó ayer, Nico? No, mirá, nuestros compañeros están haciendo una agitación con las propuestas de nuestra lista para la elección, y fueron directamente la Policía Federal, que está ahí, algunos de la seguridad, fueron a decirles que no podían estar ahí, que los iban a sacar. Entonces este compañero Fede los empezó a filmar diciéndole que no podían hacer eso. Entonces fueron, lo agarraron a él, se lo llevaron 3 horas a un puesto que tiene ahí la Federal, le pidieron antecedentes, lo maltrataron. Bueno, rápidamente los abogados intervinieron, lo tuvieron que soltar porque evidentemente no tenían nada, digamos, en contra, lo cual ya te muestra un nivel de autoritarismo. El día anterior habían morido a palos otra vez a los jubilados, a las jubiladas que se movilizan los miércoles. Y esto, digamos, también trae a colación lo que sucede con la campaña electoral de la provincia de Buenos Aires, que es la privatización de la política directamente, donde los partidos que pertenecemos a la izquierda, otras fuerzas también, si vos no tenés ningún espacio cedido por el Estado para hacer spot de 12 segundos, tampoco estamos diciendo, no, en todos los medios, o sea, absolutamente todos, radios, televisión, todos los medios de comunicación, bueno, realmente llegás mucho menos, claro, ¿cierto? Nosotros no tenemos recursos de los empresarios que bancan a otras fuerzas políticas, o el aparato que utilizan de las intendencias, el gobierno nacional, provincial. Entonces la única forma que tenemos es con la campaña pulmón que hace nuestra militancia, toda la gente que simpatiza, que está en cada una de las luchas, en cada una de las peleas, y que para nosotros es un orgullo, obviamente, que toda esa gente que trabaja inclusive en pluriempleo, ¿no? Como muchos laburantes, tenés que hacer, lo contaban los choferes de la UTA la otra vez, después de manejar el bondi 9 horas, tengo que hacer V porque no me alcanza, ¿no? Cuando pedían 2 millones de básico para el salario de ellos, que creo que lo que debería ganar cualquier laburante como mínimo, ¿no? Ahora, ¿desde cuándo volantear es un delito? Claro, esto es un delirio más. ¿Qué pasó? ¿Qué puede inventarse para detener a una persona que está repartiendo volantes y conversando con la gente en el hall de una estación? El argumento, si lo podemos llamar de esa manera, espacio público. Bueno, justamente, el espacio público es donde se difunden ideas políticas en una campaña electoral. Eso decían, ¿no? Como que estábamos usando el espacio público para hacer política. No está bien eso, no es para eso. No, exactamente. Pensaba que esta es la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. En la tercera sección ¿quién encabeza la lista de La Libertad? Un comisario. Un comisario, hecho famoso por hacer propaganda de la brutalidad policial. Claro. Es la campaña de Patricia Bullrich y la salida política que propone Patricia Bullrich a la crisis social que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Es el reforzamiento de las fuerzas de seguridad en el aparato del Estado. Acá tenemos una intromisión de la Policía Federal en una campaña política. Esto es totalmente coherente con la política que se está dando o que se quiere dar. La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires es un anuncio de cómo ellos piensan actuar si gobernaran, es decir, por medio de la represión en los barrios, a la juventud que se organiza políticamente, es decir, ellos van a gobernar con la bota y van a surfear con la fuerza de seguridad la crisis de la provincia de Buenos Aires. Esta noticia me hace acordar que durante el gobierno Cambiemita, porque hay toda una continuidad, por eso ahora se sacaron la careta y están en La Libertad Avanza los de Juntos por el Cambio, una pareja, 2 mujeres, una mujer estaba besando a su novia, una policía le dijo que pare, no le hizo caso porque no le voy a dar un beso a mi novia, la detuvieron, la imputaron, la condenaron a 1 año de prisión
Es decir, la continuidad que hay entre el gobierno de Macri, y por eso están ahora en La Libertad Avanza. Esto es dictadura. Esto que pasó esto es dictadura. Alguien repartiendo volantes, lo detienen. Sí, y la pregunta también es hasta dónde esto que están haciendo, que están llevando adelante, tiene votos o tiene un grado de aceptación en cierta parte de la sociedad, ¿no? Porque hace poco también recuerdo, en la estación Constitución, creo, o en Retiro, una de las dos estaciones, una entrevista de un cronista de un canal, ¿no? Creo que era C5N o un canal de estos, le preguntaba acerca de qué le parece la represión. Y una persona que pasaba ahí, y no sé, no está tan mal. Depende, vos reprimirías y depende cuánto me paguen, dijo la persona que era entrevistada frente a las cámaras de televisión. Digo, cuando se habla de naturalización de la violencia, de la crueldad, de todas estas cuestiones de ejercicios de la violencia verbales que pasan al plano de los hechos, también hay un grado de aceptación en la sociedad, y eso me parece lo más alarmante. Porque si hablamos de espacio público, hacen lo mismo con los testigos de Jehová, con otras fuerzas políticas, con las personas que están en una plaza profesando una fe y también repartiendo un volante, etcétera. No estoy llamando a hacer eso, ¿no? Acá estamos muy seleccionados. Van a la izquierda, a una fuerza política, ¿no? Igual, déjame decirte, coincido que alguien los apoya ahora en este tipo de cosas. Igualmente la gente que votó o puede tener algún apoyo al gobierno, por lo que él decía antes de que la inflación obviamente es menor que antes, pero con las consecuencias que está pagando el pueblo, ¿no? Porque digamos, también muchas veces decimos en el cementerio tampoco hay inflación, ¿no? Porque claro. Ahora, fíjate que con el tema de los jubilados, tanto por la represión como el reclamo de recomposición de los saberes, vos lees cualquier encuesta, hasta las que hacen ellos, y el 85% de la población, y entre ellos obviamente están los votantes de Milei, opinan que hay que darle algún aumento a los jubilados y rechazan la represión a los jubilados. Te digo, yo voy todos los miércoles. Esto lo hizo la policía de la ciudad. Desde hace varios miércoles, se ve que hicieron muchas encuestas, lo que hace Bullrich es poner a los policías detrás para que no estén con los jubilados. Bueno, desplegando, pone igual centenares, pero digo, hay un rechazo, yo creo mayoritario a estas cosas. No quiero decir que no apoyen en otras cuestiones. Sí, tal vez tiene que expresarse de una forma más vehemente y más clara, ¿no? Ese rechazo que vos decís es generalizado, pero no se estaría notando tanto. Pero fíjate cuando fueron los dichos de Davos, ¿no? Como desde la Asamblea de Parque Lezama, autoconvocada, ¿no? Y distintos sectores, organizaciones de la comunidad LGTBIQ+, se autoorganizaron y convocaron una movilización multitudinaria, y también ahí. Entonces, no quiero decir con esto que no hay nadie que lo apoye, digo que también a veces esa expresión de rechazo, ¿no? Hay un tema con lo que pasa por abajo y lo que pasa con los dirigentes, ¿no? Que toda esa bronca y esas luchas no están... Es urgente que el rechazo sea más visible y más fuerte, ¿no? Eso me parece que está claro. Claro, pero digo, es difícil. Vos decís, muchos laburantes, yo te nombraba la UTA antes. Bueno, pero lo hacen contra la conducción. Los docentes de la provincia de Buenos Aires salieron a reclamar a Kicillof que la paritaria no les alcanza, porque los salarios de los docentes bonaerenses son de los 4 peores del país, y los que hicieron paro les descontó el día. Hicieron paro, obviamente, con el aval de un sector de los UTEBA, porque el oficialismo de Baradel está con Kicillof. Bueno, les descontó el día de paro. Una locura. Si me permiten, perdón, pero yo prometí algo, le prometí algo a los chicos y no quiero faltar a mi promesa, así que no corresponde. Vamos a ver al presidente ventrílocuo y mucho más, por supuesto. Milei ofreció ofició de ventrílocuo con un muñeco llamado Termín, al que hizo repetir lecciones de economía libertaria sin mover la boca, entre definiciones de inflación y ataques al keynesianismo, al que caracterizó como una doctrina para políticos corruptos. El presidente terminó ofreciendo un show político en clave de stand-up, en realidad de sit-down, ¿no? Porque está sentado neoliberal, con Fantino como testigo y como claque, podríamos decir también. Vamos a ver un poco de este momento de el humor del Jabo. A ver. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Ahí va. Me encanta. Si querés sigo. Es el termo de Miller. ¿Qué es la inflación? Termín se llama. Termín.
la inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero, generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque subió la oferta o porque cayó la demanda o las dos cosas a la vez. ¿Qué pensás de la teoría general del empleo y de Keynes? Es un pasquín escrito para... Bueno, no sé, la verdad es que mirando hacia atrás, también tuvimos un presidente que a las 2 de la mañana, cuando estaba haciendo esto, Milei chateaba. Sí. Tuvimos otro que a las 7 de la tarde paraba todo para empezar a ver Netflix. Entonces, digamos, la vara quedó ya un poquito baja. Pero me quería detener en la definición que da con su pequeño Muppet, Javier Milei, del liberalismo, porque él dice, cuando empieza a describirlo, basado en el principio de no agresión. Sí. Que la verdad que es un principio que Milei no respeta, creo que en ningún momento. No estaría pasando, ¿no? No estaría siendo consecuente con sus ideas. No, Juan, vos no entendés. El principio de no agresión corre para los argentinos de bien. Ahí está. Claro. Ahora, hay una contradicción en ese mismo programa. Él quiere caerle simpático a los niños y en el mismo programa, decreto que mantiene la situación de miseria de los trabajadores del Garrahan, que es un hospital pediátrico. Claro, entonces, yo no sabía cuál es el decreto que firmó, porque tengo este paso. ¿Querés que lo veamos? Lo vemos primero porque en una escena digna de sátira política el presidente interrumpe la entrevista con Alejandro Fantino para firmar a cámara y sin aviso un decreto presidencial, y la frase con la que le da la explicación a Fantino también es muy simpática. Veámoslo, por favor. Gaby, la última. Ahí tenés las jubilaciones que tenés. Bueno, sí. Mario, querido. Uy, ¿dónde? Tengo que firmar un decreto. ¿Antes de las 12? Dale. ¿Vos me estás hablando? ¿Sí? Tiene que firmar un decreto antes de las... ¿Qué está pasando, boludo? ¿Qué está pasando? Estamos al aire. Pregúntame a mí. ¿Qué necesitas saber? ¿Qué está pasando? ¿Qué necesitas saber? Pero vos dice que salió porque tiene que firmar un decreto antes de las 12. Lo dijo él. Tronco, escúchame. Es histórico esto. Está pasando. Se está firmando un decreto al aire. Otros disparates para explicar la inflación. Tronco, ¿te puedo preguntar una vez para, mírame. Porque estamos en vivo. Yo ya no sé no sé ni siquiera lo que está pasando. ¿De verdad me decís que salió para firmar un decreto? Dale. Ahí está, ahí vuelve. Vení, Tronco. No, ahora entro con el... bueno. El coso. Se lo hizo un oyente, el cuadrote. Y le damos al termo. Pero yo ya no sé dónde estoy viviendo, hermano. ¿Vos ¿Esto es realista? ¿Vos te diste cuenta que tuviste a economía? No, yo ya... Acá. ¿Qué? Maravilloso. Bueno, esto es realidad virtual, tenía que firmar un decreto. ¿De verdad me decís que tenés que firmar un decreto antes de las 12? ¿Ya lo firmaste? Sí, electrónicamente. Sí, ya está. Sí, lo firmé electrónicamente. ¿Y de qué era el decreto? ¿Te puedo preguntar? No importa. No, está bien. Yo no puedo creer. Y sí, man, ¿qué querés? Digo, la gótica, presidente, loco. ¿Querés comer una... Ahora sabés que pedí unas pizzas. ¿Querés venir a comer unas pizzas arriba? No. Te va. Yo no puedo creer. ¿Viste el regalo que vio? No vio nada. No, tengo un regalo. Tiene tronco. Algo y quedé, no, pará. No digas. Pará. Estamos escuchando, perdón, pensé que no, ahí estamos. ¿Cuál es el decreto? En medios de hoy salió que el decreto que él está firmando en ese momento es el del aumento, la homologación del aumento a los trabajadores del Estado, y entre ellos incluía a los residentes. Ahora, el aumento que él da es de un 1,2% por mes de acá a 6 meses, que ha sido muy criticado por los trabajadores, incluso sospechosa el aumento por 6 meses, cuando se venía aumentando mensualmente. Muchos trabajadores dicen, si tenemos en cuenta que hay proyección de una posible devaluación, nosotros vamos a quedar agarrados con un aumento del 1%, ya ese aumento está por debajo de la inflación proyectada, pero además anuncia otro saqueo al salario de los trabajadores. Y ese aumento es otro anuncio de que el gobierno quiere liquidar al Garrahan, porque ya con los salarios actuales que tienen los trabajadores se van, en muchos casos, a trabajar a otros lugares porque el salario no les alcanza. Es decir, que en un mismo programa él intenta caerles simpáticos a los chicos y en realidad lo que... Yo no creo, me parece que era un juego de adultos, el de ese muñeco, no había chicos mirando, gracias a Dios los chicos estaban mirando otra cosa. Sí, ¿qué ibas a decir, Pablo? No, mira, Juan, hay que cuidar a la política como herramienta, como instrumento. Me parece que esto no es gracioso.
Hace un ratito caracterizábamos la situación macroeconómica desde distintos enfoques y lo mal que la está pasando un enorme porcentaje del pueblo argentino. Me parece, por más de que el gobierno intente tapar el sol con las manos y monte estos shows represivos que está haciendo cada semana, nosotros analizábamos la semana pasada el informe de la Comisión Provincial por la Memoria, ¿no? Solo en los primeros 6 meses del año 2025 hubieron más represiones que en todo el año 2024. Y esto se da en un contexto en donde, en paralelo, se agudiza la situación social, la crisis social en la Argentina, lo cual nos permite inferir la hipótesis de que, a mayor gravedad social, mayor aumento de la represión. Y lo que hay que poder entender con mucha claridad, y esto sí ya más de un enfoque del derecho y anclado en otros antecedentes históricos, es que el rol del Estado de Derecho es contener la deriva represiva. Si el Estado de Derecho no tiene un control político sobre la fuerza de seguridad, esto termina en cualquier lado. Claro. Termina con secuestros, termina con muertes, termina con detenciones. Recién Sergio decía el caso de... Ya hubo algunos, ya hubo antecedentes. Ya hubo antecedentes y cierro con esto. Recién Sergio hablaba del caso de Jonathan Navarro. Me toca ser su abogado, por eso aclaro antes de hacer un comentario en esos términos. Estoy subjetivado respecto al comentario que voy a hacer. Pero le disparan a 5 metros de distancia cuando se da la orden de desalojo, cuando 3 minutos antes le disparan a Pablo Grillo de una manera brutal, pérdida de masa encefálica. La cuestión de los cucas que repasamos al principio con el tuit de Caputo, el militante preso del Frente de Izquierda. Hay una legitimidad que empieza a tratar de generar sobre las masas sociales este gobierno, y lo que siempre hay que recordar es que cuando Hitler asume, a los 8 años los campos de concentración empiezan a funcionar de manera precisa. Entonces hay un proceso de legitimación que hoy no sabemos si va o no a poder concretarse en la Argentina. Bueno, nuestro rol me parece poder abrir los ojos, no tomarse esto con gracia y poder advertir para tratar de evitar a tiempo esta deriva represiva en la Argentina. Sí, coincido absolutamente con lo que dice Pablo, y además el nivel de, yo no había visto esto, pero el nivel de desprecio hacia la política, hacia los trabajadores, no sabía que era un, como dice la compañera, no sabía que era estaba firmando el decreto de aumento de los trabajadores del Garrahan. Y le preguntan qué decreto firmaste, no importa. Sé, el nivel de desprecio y de violencia que muestran en esta escena de Javier Milei. Principio de no agresión. Principio de no agresión. Están a un nivel inaudito. Sí, yo insisto con esta suerte, insisto con lo que decía Pablo también, la suerte de legitimar un discurso de violencia, de odio, de persecución política, ¿no? Que eso tenga apoyo en la población, digamos, la peligrosidad. ¿Sí? No, y retomo algo que decía Sergio al comienzo, digo, ¿no? Milei, porque esto realmente genera mucha bronca, ¿no? Esto es bien de casta, digámoslo así, ¿no? Por fuera de lo que le está pasando a la mayoría del pueblo argentino. Pero además, algo que decía Sergio al principio, o sea, Milei es uno de los pocos presidentes que apoya a Netanyahu y al genocidio en Gaza. O sea, hasta Trump dijo que financió el genocidio, porque financian a Israel, dijo que había hambruna en Gaza. Entonces, quiere traer al genocida de Netanyahu a la Argentina, ¿no? El 9 de agosto va a haber una movilización muy importante, a la que me parece que tenemos que convocar a que todos estemos ahí diciendo Argentina está con Gaza. No en nuestro nombre, y de ninguna manera ese asesino genocida tiene que pisar nuestro país, y ningún aval. Digo, porque me parece eso, ¿no? La violencia, decía Juan al principio. Bueno, y está apoyando nada más ni nada menos que este genocidio, donde, insisto, quiere transformar a Argentina en el último reducto que apoya al Estado de Israel en este genocidio, en esta hambruna, utilizando el hambre como método de terror, de tortura, ¿no? Entonces, por supuesto que es un gobierno que puede ir a una deriva represiva muy superior. Ahora, también creo que hay fuerzas de muchos sectores que no... que hay con qué derrotar a este gobierno, ¿no? Por eso a veces, digamos, en eso no coincidimos con distintos sectores del peronismo, cuando dicen esperar al 2027 y demás. Bueno, ya lo vimos cuando estaba Macri, ¿no? Que decían esperemos el 2019, y después vino Alberto Fernández. O sea, el tema es cómo plantear una organización, una movilización para derrotar a este gobierno, y obviamente plantear una perspectiva que abra camino a un juicio político. A una perspectiva favorable a las mayorías, que creo que es, como decíamos antes, desconociendo la deuda, etcétera, y me parece que para eso vamos a tener el apoyo de muchos pueblos del mundo que también están siendo explotados y oprimidos en el día de hoy, ¿no? Y el genocidio en Gaza, digo, ha generado una movilización inesperada, quizás por muchos,
de estas ultraderechas del mundo, donde han salido, bueno, en el propio Estados Unidos, enfrentando represiones brutales en las principales universidades, en Francia, en el Estado español. Bueno, ha sido bueno, en Gran Bretaña, muy importante, ¿no? Coincido, Pablo, que esto no es para reírse, es más bien patético, ¿no? Es como, si querés, tragicómico, pero tenemos más, porque en un momento el presidente, ustedes saben cómo fue esta secuencia, ¿no? Tenías en un canal vecino, literalmente vecino, en el canal de al lado, a el equipo económico dando una entrevista. Un rato después, Milei va a darle la entrevista o el conversatorio con Fantino. Y en un momento, los del equipo económico que estaban en el canal de al lado pasan a Neura y entonces están ahí, participan de la entrevista y se produce este paso de comedia que vamos a compartir. Fíjate lo que pasaba. También. Así que realmente no está muy claro. Está bueno que se la vuelva a preguntar. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota! ¡Flota! Y la tasa también. Bueno, le falta una parte a este fragmento que acabamos de ver, porque antes de que Fantino haga esta pregunta, lo guionan a Fantino como armando el chiste, ¿no? Le dicen, no, vos tenés que preguntar esto, pero preguntalo de verdad en serio, y bueno, y ahí es que responden de la manera que lo hicieron. Es un fragmento incompleto. Todo salió al aire, no estoy contándote nada que no haya salido al aire, pero me parece que para entender esta especie de pretendido chiste había que verlo con esa parte anterior en la que le cuentan a Fantino lo que tiene que hacer, y Fantino realmente lo actúa muy bien, actúa muy bien la pregunta que le pedían que interpretara. ¿Quieren ver un poquito más? Tenemos a Milei explicando la corrida cambiaria con la figura de Villarruel, ¿no? La traidora, fíjate. Del Estado en el señoriaje. El año 2023 fue el mejor año de los bancos. Tomaban la plata de los depósitos y se la prestaban al Banco Central. No laburaban de bancos. Y en el medio eran cómplices de la estafa a todos los argentinos. Ahora tienen que laburar de bancos. Quiero cerrar. Mientras que Pablo y Santiago armaban esta operación, en ese mes se armó un bolsón de liquidez. En ese bolsón de liquidez, digamos, la traidora dio lugar a una cesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida. O sea, una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo. ¿Pero tu genealogía entronca ahí? ¿Empieza con lo de Villarruel ahí? El ataque lo hacen cuando estamos mudando el balance del banco. Bueno, la responsabilidad en este caso de la traidora de Villarruel por dar lugar, dice Milei, a una cesión ilegal. No fue una cesión ilegal. No, para nada, para nada. No, bueno, esto es lo que nos tiene acostumbrados. Nosotros lo vimos también en la Cámara de Diputados, a Martín Menem, en un momento cuando había quórum en una sesión, dijo, bueno, pasó el tiempo, no hay quórum, se levantó, se fue. O sea, directamente cuando, bueno, el caso de Cuader, cuando no tenés los votos, bueno, viene la coima, ¿no? Y me parece que esto, obviamente, es la interna, digamos, que tienen con Villarruel, etcétera, que me parece también en algunos sectores como que embellecen bastante, ¿no? a Villarruel, como que puede ser una alternativa ante una crisis, que se puede dar en cualquier momento del gobierno de Milei, como un gobierno de transición. Lo he escuchado hasta Guillermo Moreno decir sí, claro. Creo que es el que más lo dice. Sí. ¿No? Bueno, pero digo, me parece que esto claramente son cosas que no tienen que ver con la resolución de la crisis que está atravesando el país. Por eso digo, es patear la pelota afuera, buscar responsables. Bueno, el kirchnerismo es el otro, Villarruel, ¿no? Y eso de la cesión ilegal, había una mayoría, pero de sobra, ¿no? Estuvo muy clara la votación que se dio, más allá de lo que nosotros podemos decir de que son los gobernadores hacen oportunismo permanentemente, pues son los que le votaron todo, ¿no? Bueno, en esta misma conversación el presidente aseguró que dentro de 2 años va a ser reelecto. Sí. Así que, en todo caso, sepan que
esto nos da más tiempo para seguir con comunistas. Así que aquí nos seguiremos viendo en el 2027 si eso sucede. Voy a decir Camaradas, que le encontremos el lado bueno. Ojalá, claro, hay que buscar el lado bueno. Gracias por haber compartido la mesa esta noche, les agradezco y espero verlos nuevamente aquí. Y vamos ahora ya a despedirnos. En unos minutos estoy saludando a Pablo Caruso porque comienza QR en Bravo TV. Ya llega, muchas gracias.
exactamente las 10 de la noche. Momento de saludar a Pablo Caruso, el pase entre comunistas y QR, que ya comienza. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Hola, Juan. Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Escucho aplausos, están aplaudiendo. Sí. La popular está tremenda por el pase, Hay platea infantil, Sí. Quiero decir que es un viernes de vacaciones de invierno para la noche de Bravo TV, ¿no? Bueno, y a vos te llega tu viernes y muy merecido que lo tenés, Juan. Claro que sí, también vos, Pablo, también vos, bueno, disfrutando del humor presidencial, recién con el final del programa, con el muñequito, con el títer, el Muppet, y con algo que te llamó la atención y un dato clave, ¿no?, que hay sobre uno de los momentos del streaming de Milei de ayer. Vos sabés que hoy nos lo contó Luis Pablo Giniger, compañero en la radio, y es un dato que se nos había escapado, o por lo menos, no sé si entre tanta cosa nos habíamos preguntado, che, pero ¿qué decreto fue a firmar Milei cuando se le hacían las 12 antes de que algo se convierta en calabaza y tiene que salir rápidamente del stream con Fantino? Y la verdad es que me parece que no se difundió lo suficiente de lo que acabas de contar o que contaste hace un rato, que era lo que efectivamente estaba firmando. No sé si querés ver otra vez la escena y después lo contamos o al revés, elegí vos. Manejá el drama. ¿Lo vemos primero? Bueno, Lo vemos primero. A ver. Eso le encanta. Javi, la última. Ahí tenés las jubilaciones que tenés. Bueno, sí. Mario, querido. Uy, ¿dónde? Tengo que firmar un decreto. ¿Antes de las 12? Dale. ¿Vos me estás hablando? ¿En serio? Tiene que firmar un decreto antes de las... ¿Qué está pasando, boludo? ¿Qué está pasando? Estamos al aire. Pregúntame a mí. ¿Qué necesitas saber? ¿Qué está pasando? ¿Qué necesitas saber? Pero vos dices que salió porque tiene que firmar un decreto antes de las 12. Lo dijo él. Tronco, escúchame. Es histórico esto, ¿no? Está pasando. Se está firmando un decreto al aire. Otros disparates para explicar la inflación. Tronco, ¿te puedo esperar una vez descartados... Mírame. Porque estamos en vivo. Hay que ver yo si ya es no verdad. sé ni sé ni siquiera lo que está pasando. ¿De verdad me decís que salió para firmar un decreto? Dale. Ahí está, ahí vuelve. Vení, tronco. No, ahora entro con el... bueno. El coso, se lo hizo un oyente, el cuadrote. Y le damos alterno. Pero yo ya no sé dónde estoy viviendo, hermano. ¿Vos te diste cuenta que tuviste a economía no, rosada yo ya... acá? ¿Qué? Maravilloso. Bueno, esto es realidad virtual. Tenían que firmar un decreto. ¿De verdad me decís que tenés que firmar un decreto antes de las 12? ¿Ya lo firmaste? Electrónicamente. Sí, ya está. Sí, lo firmé electrónicamente. ¿Y de qué era el decreto? ¿Te puedo preguntar? No importa. No, está bien. Yo no puedo creer. Y sí, man, ¿qué querés? Yo la gótica, presidente, loco. ¿Querés comer una... Ahora sabés que pedí unas pizzas. ¿Querés venir a comer unas pizzas arriba? No. Te va. Yo no puedo creer. ¿Viste el regalo? Le pregunta a Fantino qué es ese decreto que firmaste. No importa. Yo pensaba que era que estaba despreciando el valor o el contenido del decreto, pero ahora pienso en realidad que prefería no contarlo. Claro, ¿no? Pero sin duda que prefería no contar, porque lo que fue a firmar es el aumento para trabajadores del Estado y también, entre otras cosas, para los trabajadores y trabajadoras del Garrahan, con un aumento hasta agosto menor, iba a decir menor al 2%, apenitas un poco más arriba del 1%. Es decir, está condenando otra vez al atraso salarial a trabajadores del Estado en función de lo que viene pasando con la inflación y también a los laburantes del Garrahan. Por eso no lo cuenta, porque no sé si es que le da algo de vergüenza o elegía no dar motivos para que después estemos hablando de esto eventualmente. Pero hay un desprecio generalizado en toda la escena. Juan, la verdad es que creo que esto no se difundió lo suficiente. No, sin duda, y está este otro detalle de que es ahora el aumento, es ese aumento miserable del que hablas, pero que está anunciado para un periodo de 6 meses, ¿puede ser? Claro, hasta agosto. Claro, agosto, ¿cómo? Perdón, no, es de acá, desde agosto. Desde agosto. Claro, 6 meses para adelante. 6 meses para adelante. Hasta noviembre, me dice Guido Bambini. Entonces no, son menos de 6 meses, es un poco menos. Pero bueno, claro, uno podría ser un poco suspicaz y es un aumento miserable que te doy e incluso hasta después de la devaluación que voy a hacer, ¿no? Sí, o aunque no la haya eventualmente, o si la hubo ahora, en todo caso, ¿qué es lo que eso ocurre? Pero hay un destrato general por ese tema, primero porque no quiere contarlo. En un momento se escuchan risas por detrás, es decir, un acto de estas características, con ese valor institucional, es hecho un poco a las apuradas. Yo creo que Fantino en un momento pensó, me está pasando lo de Jonathan Viale, me vienen a intervenir
la entrevista, algo está pasando. No se trataba de eso, era un peor todavía. Igual hubo un momento en el que la entrevista fue intervenida, pero Sí. con el acuerdo total de Fantino, porque era una suerte de paso de comedia. Sí, Viste ahora que lo eso- vamos a repasar también, porque ahí hay un mensaje político muy fuerte. Pero yo insisto, eso que el presidente casi se olvida de firmar, eso que el presidente se ríe. Eso que cómo le lo trae hacen, Mario, ¿quién será ese Mario, no? y entre las pizzas que podemos ir a comer arriba, aparece el aumento del laburante del Estado. O sea, no sé, dice tantas cosas, Juan, pero yo insisto, cuando lo vi, me acordé lo que me dijo mi compañero, que no lo habíamos terminado de incorporar en el programa a la tarde, y me pareció, por eso lo estamos haciendo ahora, que había que reforzarlo, porque creo que no quedó claro eso, ¿no? Le puso más interés, más entusiasmo y más ganas a jugar con el Muppet que a contar de qué iba un Sin decreto dudas. que estaba firmando como presidente, porque trabajo de presidente, man. Claro, man, tenés razón. En fin, Pablo, que tengas un Bueno. muy buen fin de semana, gran programa primero y un muy buen fin de semana después. Gracias, Juan, y éxitos mañana, ¿eh? Gracias, buenas noches. Gran abrazo.